Hola, hoy he venido a Bilbao, estoy en la Plaza Moyúa, en el centro de Bilbao, y voy a hacer algunos de estos edificios que tenemos alrededor. Hay edificios modernos, hay edificios un poco más antiguos, entonces me voy a sentar en este banco de piedra que tenéis aquí. Está el sol, pero de momento no hace demasiado calor, y voy a empezar a dibujar el edificio de el Palacio Chavarri, intentando simplificarlo lo más posible. El objetivo de este vídeo es simplificar lo más posible el edificio, entonces veis que estoy empezando a hacer un poco la forma del edificio. Voy a medir las proporciones que tiene el edificio para que salga proporcionado en sus medidas correctas. Para ello, como ya conoceréis algunos, pues pongo un lápiz. Mido lo que mide de ancho por alto, sale 1 por 2, quiere decir que es el doble de ancho que de alto, es un edificio horizontal. Y entonces lo que voy a hacer primero es un bloque que sea el doble de ancho que de alto. Aquí os pongo un poquito la proporción, sería como poner dos cuadrados juntos y que el edificio sea el doble de ancho que de alto. El ancho lo voy a encajar lo más posible en el papel, y el alto pues será lo que me dé. Si tenéis una regla podéis medirlo, si no podéis hacerlo un poquito a ojo. Una vez que ya tengo la proporción del conjunto del edificio, voy a dividirlo en zonas. Voy a dividirlo, como veis, en una cara que hay a la izquierda que está un poco en sombra. Aquí a los laterales tiene como una especie de chaflán. Y ahí detrás del edificio este hay otra torre moderna de cristal que también he puesto, la de Iberdrola. Entonces aquí en esta parte hago el lateral del edificio, que sería la parte izquierda más en sombra, y ya luego en el resto del edificio pues lo que voy a hacer es intentar dividirlo en partes. Empiezo por unas torres, digamos, que hay ahí, que tienen una parte un poquito más elevada, unas ventanas aquí arriba. Hago la del lateral, que también tiene el mismo tamaño, y luego pues voy haciendo también un poco el tejado que hay por detrás con su forma, y luego ya voy marcando las otras partes grandes del edificio. La idea es que no empecéis por una ventanita y sigáis haciendo todo el edificio a partir de ahí, ni que empecéis haciendo los barrotes del balcón antes de hacer todo el edificio, sino que vayáis paso a paso. Primero hagáis la silueta, digamos, del edificio con sus proporciones correctas y eso, y luego vayáis trabajando de más grande a más pequeño. Quiere decir que primero hago todo el bloque del edificio y luego lo voy dividiendo en partes, y luego esas partes las voy a dividir posteriormente en pisos. Hago como una especie de cuadrícula que me ayuda luego a situar los elementos del edificio. Es un edificio que no es totalmente simétrico, tiene algunas partes con balcones, otras con ventanas. No están todos totalmente alineados ni son totalmente iguales, pero más o menos tiene su lógica en zonas verticales y horizontales, y eso es lo que intento reflejar primero. De esta forma me evito ir directamente a los detalles y quedarme mucho tiempo haciendo detallitos que luego lo que hacen es estropear el dibujo, ensuciarlo para mi gusto, y no simplificáis nada. Entonces, haciéndolo de esta forma, os obligáis a ir haciendo primero lo más básico del edificio, que son estos pisos que estoy marcando y estas divisiones verticales, y luego ya poquito a poco ir añadiéndole detalles hasta que llegue un momento en que veáis que la cantidad de detalles que tenéis es suficiente. Aquí a la derecha, como veis, pongo también la torre esta de Iberdrola, que queda ahí un poco lejana a la derecha, le da un poquito de profundidad y de referencia al lugar, y es un contraste interesante que hay entre la parte antigua de este edificio y la parte más moderna de Bilbao. Entonces luego ya voy haciendo también la parte de abajo, toda la parte del suelo,
básicamente lo que hago son los parterres de flores que hay. Voy dividiendo el espacio del suelo en distintos parterres, luego voy poniendo los árboles principales y en esto también voy trabajando desde lo más grande a lo más pequeño. Empiezo con los árboles más grandes, empiezo con los setos más grandes y luego ya pues los parterres de flores son como una masa que queda entre los setos. Una vez que voy definiendo las partes del edificio, pues ya voy simplemente añadiendo un poquito de detalle, que eso ya lo voy haciendo en esta segunda fase. Como veis, pues voy dividiendo la fachada en columnas verticales. Estas columnas que estoy dibujando corresponderán luego a los espacios de las ventanas, no a los adornos alrededor de las ventanas ni a los barrotes y eso, sino simplemente como si dijéramos la parte de carpintería, la parte del interior de las ventanas, que suele coincidir normalmente verticalmente todas las ventanas formando una especie de cuadrícula. Entonces esto me sirve de referencia para luego ya más adelante poner las ventanas con su forma y eso. Algunas partes las voy a ir marcando más, como la puerta, como el zócalo este que tiene el edificio. Todo eso me servirá de referencia y el objetivo es dibujar a lápiz lo menos posible, dibujar simplemente lo que me sirva de guía para luego pasarlo al rotulador. No voy a dibujar a lápiz ningún detalle así de ventanas y eso, sino simplemente pues marcar dónde está cada ventana y ya cuando lo pase a rotulador es cuando voy realmente a dar más detalle hasta llegar al punto que me interese de detalle para que el edificio quede simplificado. Voy marcando más o menos las ventanas que hay, que como os dije no son totalmente simétricas, no se repiten el mismo patrón en todo el edificio, sino que hay algunas partes que tienen un tipo de ventana, otros que tienen otro tipo. De pronto hay una puerta ahí, hay unos balcones que tienen un cierre de madera, hay algunos otros con barrotes, etcétera. Todo este trabajo a lápiz os recomiendo que si no os queda totalmente proporcionado y no os queda cada cosa en su sitio, vayáis borrando hasta que logréis tener el edificio más o menos simplificado y las bases del edificio, y para que luego podáis trabajar rotulador. Si esto está mal desde el principio, por mucho que luego hagáis el color muy bonito y los detalles muy bonitos, el edificio quedará desproporcionado y quedará un poco raro. Por eso os aconsejo que hagáis esta parte bien. Luego ya una vez que está esta parte bien definida es cuando voy a empezar a dar rotulador. Empiezo con un rotulador fino y voy a ir dando, teóricamente lo que voy a ir dando es lo que está en primer plano primero y luego ir avanzando hacia lo que está en el fondo. Lo que pasa es que en este edificio prácticamente casi todo está en el mismo plano. Lo único que queda un poquito delante, digamos, sería la parte de jardines, la parte de los árboles y eso, que tapa un poquito el edificio, pero si empezáis a hacer esta parte de arriba, no hay nada adelante y podéis hacerlo todos los detalles directamente empezando por ahí. Para rotular normalmente yo recomiendo hacer primero pues lo mismo que la lápiz, las partes más grandes, y luego ya ir metiendo un poquito en detalle. Quiere decir que hacer primero todas las partes del edificio, todas las columnas y los pisos del edificio. Ahora estoy haciendo un poquito en la parte del jardín, ya que como os he dicho, tapa un poquito al edificio. Y entonces aquí lo que marco simplemente es la silueta del parterre, que luego ya le daré color, y los setos estos triangulares que hay, y un poco el contorno de cada parterre y la parte que separa la hierba del suelo. Todo esto tiene que ir en su perspectiva correcta, que ya más o menos hemos definido a lápiz, y
aquí simplemente pues le daré algún detallito más de la forma de los setos, la forma del árbol, etcétera. Una vez que ya he marcado toda la parte de la plaza, pues ya puedo seguir libremente por el edificio. Como os decía, pues voy haciendo las partes más grandes, las partes principales del edificio, la pared de la izquierda, el chaflán este de la izquierda, el otro de la derecha. Voy añadiendo un poquito más de detalle y de forma a las torres estas que hay. Y ya voy haciendo un poquito el detalle del edificio o digamos que una primera fase del detalle, el detalle más imprescindible que tiene que ir seguro, las siluetas de estas torres, etcétera. Y luego ya cuando llegue a los balcones y todo eso, que veis en la foto que hay mucho detalle y mucha piedra de distinto color y eso, ahí ya es cuando tengo que decidir hasta qué punto quiero dar detalle. El objetivo es que se reconozca el edificio, que quede bonito, que quede en sus colores, aunque no es un dibujo arquitectónico preciso 100% que tenga que ser muy exacto, sino simplemente una impresión del edificio que recuerde el edificio, que tenga sus colores y sus formas y eso, pero sin estar aquí 5 horas dibujando aquí, que además está ya subiendo el sol y va picando un poquito aquí. No hay sombra en la plaza y estoy aquí en un banco a pleno sol, pero bueno, como mínimo voy a hacer el rotulador, los detalles que vaya viendo en directo y luego ya me buscaré algún sitio para darle color por aquí cerca en alguna terraza o algo. Voy acabando toda la parte exterior, la parte de silueta de los edificios, esta torre de aquí del fondo, también la defino un poquito para luego ya darle el color. Y voy haciendo todas las buhardillas y chimeneas y ventanas que tiene ahí también en el tejado. Por cierto, el otro día me preguntaron si las líneas de lápiz era imprescindible borrarlas o no. Yo normalmente no las borro todas, no las borro siempre, solo borro las que son muy escandalosas, digamos, las que interfieren un poco en el dibujo y se nota que son líneas que no tienen que ir, pero las que luego cubro con líneas de rotulador, normalmente las dejo un poco por pereza y un poco por mantener un poco la frescura del dibujo, que se vea que hay un trazo de lápiz debajo. Todas estas líneas las voy haciendo con rotulador muy fino para poder dar bastante detalle y luego ya cuando lo tenga acabado del todo pues ahora, repasaré seguramente el contorno del edificio con un rotulador más grueso. Aquí ya sí que voy detallando un poquito más la forma de los balcones, toda la forma de las ventanas y eso. Y luego también alguna parte de detalle la daré también en color. Entonces tampoco hace falta hacer todos los adornos exactamente con línea de rotulador, sino que se puede dejar una parte para hacerla en color. Los pisos sí que los voy marcando un poquito, sobre todo para tener referencia a la hora de hacer las ventanas y colocarlas y eso. Voy siguiendo un poco las líneas de lápiz, pero como veis pues las voy detallando un poquito más. Como ya ha empezado a dar un poco de sol y hacía un poco de calor en la plaza, me he venido aquí a esta terraza, me he sentado y voy a empezar a colorear un poco el edificio. Voy a empezar por la parte un poquito más diferente que tiene, digamos, que es la pared, el fondo de la pared, en este tono amarillo albero un poco. Y luego ya continuaré por las partes grises del edificio y la parte del tejado. Al dar color también
voy a ir dando una serie de detalles del edificio que no había dado ni a lápiz ni a rotulador. Entonces es importante que antes de seguir haciendo detalles a rotulador y a lápiz, lo paséis a color, porque veréis que hay muchos detalles que os evitáis hacerlo a rotulador haciéndolos directamente a color, y de esa forma queda el dibujo un poco más limpio y más simplificado. Entonces también esto es una parte importante de simplificar, el llegar hasta un cierto punto con el rotulador, luego darle el color, con lo que en el color podéis añadir algún detalle también, y una vez que ya esté dado el color y esté seco, pues podéis decidir si seguís añadiendo detalle al rotulador o lo dejáis ya así. Entonces esto es una forma como de controlar un poquito el no pasarte con los detalles de rotulador. Das el color cuando haya acabado lo más básico del rotulador, y una vez que esté dado el color ya decides si tienes suficiente detalle con eso o si quieres seguir añadiendo detalle. Eso ya es algo que tenéis que decidir vosotros una vez que veáis el edificio, veáis que se parece realmente a la realidad y que os vale con ese nivel de detalle. Después del amarillo, como voy a dejarlo que se seque un poco para que no se fundan los colores, pues voy a dar esta otra parte que no toca el amarillo, que es el techo. Es un techo de un color gris azulado. Yo he hecho una mezcla de gris paine con azul de Prusia, y con este color pues voy a ir dando la parte iluminada, digamos, del tejado, porque como veis el edificio tiene una parte en sombra, que es a la izquierda, y una parte en luz, que es a la derecha. Entonces con ese criterio voy a ir dando colores más claros o más oscuros, tanto en el techo como en la fachada. Voy intensificando un poquito el color, que me había quedado un poco claro. Y ya con esto tendría todo el tejado y la parte de color. Voy a dar otros detalles que no estén en contacto con el amarillo, como por ejemplo esta puerta. La oscurezco un poquito, sobre todo por arriba. Y ahora voy a dar otra parte también un poquito secundaria, como puede ser todo el edificio este de Iberdrola, de cristal. Lo doy en un tono un poquito más azulado, tirando a grisáceo, pero un poquito más azulado para que se diferencie del resto. En este edificio también daré una parte de sol y otra de sombra. Ahora estoy dando la parte más clara, y luego ya cuando seque pues le daré la parte de sombra. Ahora ya que va secando la parte del amarillo, pues voy a ir dando toda la parte de piedra del edificio, reservando en lo posible las ventanas grandes por lo menos, pero la mayoría de los detalles del edificio no los voy a reservar, los voy a dar de este color, y luego ya encima con un color más oscuro pues marcaré un poquito los detalles, la sombra y los volúmenes. Ahora se trata de dar en este color prácticamente todo el resto del edificio, menos el interior de las ventanas, que el interior de las ventanas será en un color azul verdoso, imitando un poco los cristales. Entonces todo el resto del edificio, exceptuando el amarillo que he dado, claro, lo voy a dar en este color, y luego ya encima de eso haré algunos adornos en un tono un poquito más rojizo, que veis que tiene por ahí en medio el edificio. Todos los balcones, que son prácticamente como de piedra, pues los voy dando en este tono, y también todas las cornisas, las columnas verticales, etcétera, que pueda tener el edificio. Este color tiene que ser un gris un poquito más pardo, un poquito más anaranjado
que el color del tejado y que el color del edificio de Iberdrola, para que se diferencie bien, dentro de que sea un tono grisáceo también, pues que sea un poco diferente para que haya un poco de diferencia entre el techo, entre el tejado, que es un gris más azulado, y este otro gris que es un poquito más cálido. Veis que tampoco son pinceladas muy finas las que doy, me meto un poquito en la forma que da un rotulador, pero bueno, más o menos es dar esa impresión de que hay diferencia entre el amarillo y el gris, sin entrar en demasiado detalle, pero rellenando con color todo lo posible, como veis aquí incluso las ventanas, que luego ya daré en un tono más oscuro, porque este tono de gris es muy claro, cuando sé que será más claro todavía. Entonces, de esta forma voy más rápido, voy rellenando toda la parte de ventana en gris y luego ya cuando seque, pues es cuando daré el tono de las ventanas. También le doy en este gris todo el zócalo de abajo. Y ahora ya voy dando, como os dije antes, el color azul verdoso de las ventanas sobre seco en la parte de gris que había dado antes. Esto es simplemente un toquecito de color ahí para indicar que son ventanas, no hay que esmerarse mucho en hacer la forma de la ventana perfecta, sino a este tamaño vale con un toquecito de color, y al ser ya repetitivo en todas las ventanas, pues da la sensación de oscuridad que hay, porque es de día, fuera hay luz y dentro hay un poquito más de oscuridad, entonces los cristales son transparentes y reflejan la oscuridad de dentro. Si estuviera por la noche y estuviera encendido, obviamente sería diferente, porque el interior sería en un tono anaranjado, amarillento, y el exterior sería mucho más oscuro, pero en este caso, como el interior es lo que está oscuro, pues eso se refleja haciendo las ventanas así oscuras. Este sería el color más básico de momento. Ahora ya me he trasladado a otro sitio, a un interior, para ir acabando los detalles de color. En este caso, pues voy a ir haciendo toda la parte de la plaza. Empiezo con un color gris para la parte del suelo, toda la parte de losetas del suelo que hay en la plaza, y luego ya seguiré dando un color verdoso muy clarito, muy amarillento para el césped, y un color verde un poquito más intenso para los árboles y los setos. Todo este color que estoy dando ahora, estoy dando un poquito también en los setos estos triangulares, para luego darle un poquito de oscuridad por debajo, y aprovecho el mismo color para todos los árboles y para el césped. Esto será la parte más iluminada de los árboles, que luego ya pues daré oscuridad en la parte de abajo. Y como os he dicho, pues bueno, aprovecho el color que he creado de verde para empezar a darle tonos de verde a toda la vegetación, incluyendo el césped. Ahora ya con un verde más intenso, antes de que seque el verde inicial que he dado, pues le voy dando un poco de sombra a esas partes de los setos y a los árboles, a las partes inferiores de los árboles, y incluso a la parte de abajo de los macizos de flores, pues también le daré un poquito de oscuridad para que se vea que ahí hay plantas debajo de las flores, aunque estén un poquito en sombra. Las flores las hago en este color rojo, así un poquito vermellón. Voy haciendo como una mancha irregular de ese color, que serían las flores. Y las flores conviene darlas siempre en un tono muy vivo, y no tiene por qué ser el tono real que haya, porque ahí veis que hay macizos de flores blancas, amarillas y rojas. Yo simplemente voy a poner las rojas por simplificar, y tiene que ser un color vivo para que se note bien que son flores y que no son parte del verde.
Aquí, como os he dicho, doy una sombra de verde oscuro por debajo de las flores, eso hace un poco la sombra de las plantas de las flores, y con eso ya más o menos pues daría por acabado lo que es la parte del jardín. Ahora voy a ir dando algunos detalles de oscuridad en algunas puertas, algunos detalles de adornos así un poquito de color más rojizo. Voy a ir dando también un poquito de oscuridad en algunas de las partes de grises. Estas partes de cemento no son planas, sino que tienen sus sombras, sus luces, porque hay columnas, hay cornisas, hay una serie de adornos en la piedra, que es lo que intento simplificar aquí lo más posible con el color. Todo esto son los detalles que os dije al principio que no interesaba darlos con el rotulador para no cargar mucho de línea negra el dibujo, y son detalles que podéis dar directamente con un color más oscuro. Veis que todas estas sombras, todos estos detalles de las formas de los balcones y de las columnas de piedra, pues lo puedo dar directamente en color en vez de en rotulador, y con ello simplifico mucho el aspecto del dibujo, que no queda tan cargado de líneas. Entonces, todos estos detalles hay que darlos en seco para que el papel esté muy seco y quede marcado estas formas, porque son formas que conviene que no se difuminen mucho con el fondo del edificio. Y en este color también pues voy a ir oscureciendo toda la zona del tejado, que está un poco más en sombra, digamos, y así diferenciar un poquito las partes del tejado y diferenciar el tejado de la parte de piedra al hacerlo un poquito más oscuro. Ahora lo que estoy dando es las zonas de sombra dentro del edificio. He utilizado un color violeta mezclado con un poquito de azul y muy diluido. Y entonces esto, al darlo sobre el color original, al amarillo del edificio, estoy creando una zona de sombra que veis que en los chaflanes tiene un poquito de sombra, y luego en el lateral izquierdo ya es una sombra un poquito más intensa porque el sol viene de arriba a la derecha y toda esa zona está un poquito en sombra. Con esto le doy el volumen general al edificio. Y ahora voy a ir añadiendo detalles más finos y más intensos en rotulador, como pueden ser las banderas, como puede ser intensificar un poquito las flores y dar algunos detalles de color muy vivo que con el pincel sería difícil de darlo por el tamaño del dibujo, y al darlo a rotulador pues lo consigo que sea un poquito más intenso y poder dar detalles mucho más finos que con el pincel. Todo esto, claro, hay que hacerlo cuando esté ya seco del todo para que corra bien el rotulador. Y luego le podéis añadir algún detallito fino como este de las banderas por ahí, y ir intensificando un poquito algunas partes del dibujo que en la parte de las flores se me ha quedado un poquito suave, entonces pues lo puedo ir avivando por ahí. Este detalle de la puerta, por ejemplo, también aprovecho para darle un poquito de sombra a la puerta principal. Y ya con esto pues quedaría el dibujo acabado. Como veis, es un dibujo simplificado del edificio, pero se reconoce y no he tardado excesivo tiempo en hacer el dibujo. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.